Rápidamente vamos con nuestro siguiente invitado, el doctor Jean-Paul Carrera. Él es virólogo del Gorgas, a conversar con él y analizar sobre las medidas que se acaban de adoptar a través de la conferencia de prensa y conferencia televisiva del MINSA, y también contarnos un poco con relación a la experiencia de los primeros vacunados. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Un poco acelerado el tiempo, pero sé que le vamos a sacar el jugo estos minutos. Bienvenido, doctor. Egna, muchas gracias nuevamente por la invitación. Contento siempre de estar con ustedes. Pues, ¿qué le puedo decir? Ya llegaron las vacunas. Nos ha tocado ser de los primeros escogidos como parte del personal de salud frente a la pandemia. Y el día de ayer, pues en el Gorgas, casi todo el personal y el día de hoy también ha sido vacunado. Entonces fue una experiencia un poco llena de emociones, porque hemos estado viviendo la pandemia desde el inicio, ¿no? Desde todo el rastreo, los primeros casos, los turnos, la desesperación, el cansancio, la angustia, y vivir la vacuna es como, y en un periodo tan corto, ¿no? Es como algo que todavía no se cree, ¿no? Pero todo Claro. fue bien. En términos de reacciones, pues un poquito de dolor de cabeza después de ponerme la vacuna, la molestia en el brazo, pero nada llamativo que recalque, que diga que esta vacuna en términos de seguridad pueda ser un poco cuestionable, ¿no? Ujú. Vamos al John, porque ya están poco a poco abriéndose todas las actividades y los sectores, doctor. ¿Qué se espera para estos próximos días? Se hablaba de una tercera ola, no sé cuál es su consideración al respecto y con relación a estas medidas que se están adoptando. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, Egna, realmente una tercera ola es una posibilidad, ¿sí? Hasta que nosotros tengamos un aproximado del 70% de la población con la vacuna, nosotros no podemos hablar de que estamos en un riesgo cero. Entonces, desde el inicio de la pandemia siempre hemos dicho que sabíamos que íbamos a estar en estas medidas intermitentes, ¿no? Y claro, siempre hay que mantener claro que el objetivo de una cuarentena es evitar que nuestro sistema colapse. Entonces, las infecciones van a ocurrir, ¿sí? Pero lo que hemos visto, y si comparamos esta cuarentena con cuarentenas anteriores, vemos una rápida caída de los casos. Sí, vemos que todavía sigue en un descenso y una mejora de los indicadores en un tiempo récord. Entonces podríamos hablar, porque tendríamos que cuantificarlo para saberlo a ciencia cierta, ¿no? De que realmente estamos frente a múltiples fenómenos. Pues hemos estado en una época seca, empiezan a hablar de las hipótesis de que qué tanto el clima afecta la transmisión, y eso lo sabemos con otros virus respiratorios. También Claro. hablamos de que la gente ahora se protege más y conoce mucho más. Entonces ya uno ve en el supermercado la gente, hey, estás muy cerca de mí, o utilizando sus máscaras, utilizando las medidas de protección. Y esto obviamente combinado con la limitación del movimiento ha tenido pues un efecto en la caída de los casos, de la positividad, del ingreso a hospitales, de las hospitalizaciones y todo lo demás. Doctor, las farmacéuticas, algunas han tenido retrasos en la entrega en los diferentes países. ¿Esto cómo puede impactar, aun con que tengamos un eficiente sistema de vacunación en nuestro país, el retraso y los objetivos que se han planteado? Pues hemos visto situaciones muy interesantes, por ejemplo, la Unión Europea poniendo en jaque a la farmacéutica AstraZeneca, y cada uno de los países o las potencias pues exigiendo la cantidad de vacunas. Realmente hubo un debate muy grande en la comunidad científica si es que debíamos aplicar toda la dosis de vacunas directamente y esperar hasta que viniera la segunda. Entonces, Exacto. pues sí tiene un impacto, ¿no? Porque quisiéramos en estos momentos vacunar con mayor velocidad a nuestra población y alcanzar ese 70-80% de la población vacunada, pero estamos dependiendo de factores políticos y geográficos y hasta cierto punto de hegemonía que no podemos controlar, ¿no? Y que tenemos que recordar que no porque ahora tenemos acceso a la vacuna, pues tenemos que
detener todo lo que hemos estado haciendo, pues el distanciamiento físico. Miren, yo me puse la vacuna ayer y ahorita tengo puesta mi careta, mi máscara, ¿no? Entonces mantener todo esto porque la reducción del número de casos va a depender de la combinación de todas las estrategias. Entonces no es que, bueno, ahora llegó la vacuna y me voy a olvidar de todo lo que aprendí en estos meses. Hace unos días leía, doctor, la preocupación de los gremios de la salud un poco por la aparición de nuevas variantes, si o hasta dónde iba a tener cobertura la vacuna que nos está llegando ante estas nuevas variantes. Su opinión al respecto, y también estuve leyendo con relación a que muchas de las personas o algunas de las que ya habían recibido la vacuna estaban sintiendo los síntomas como si tuvieran el virus, el coronavirus. ¿Cuál es su opinión y su lectura? Claro, Edna, hay puntos muy importantes. Tenemos tres principales objetivos con una vacuna. Lo ideal es que esa vacuna nos lleve a la reducción de la transmisión y detenemos la pandemia. Todavía vienen muchos datos, pues Pfizer el día de hoy, con los datos de Israel, ha dicho que efectivamente su vacuna es capaz de reducir la transmisión hasta cierto nivel. Pero si nosotros perdemos esa capacidad de reducir transmisión, lo que nosotros esperaríamos de una vacuna es que nos pueda llevar a reducir la enfermedad severa y por consiguiente reducir la letalidad. Se ha visto cierta pérdida de la eficacia de la vacuna en los sitios donde está circulando estas nuevas variantes, pero todavía se mantiene esa protección de la enfermedad severa y esa protección hacia la letalidad. Entonces, pues todavía tenemos cierta luz, ¿no? En esos sitios donde están circulando las variantes. Y nuevamente, lo ideal sería aquí llevar los niveles de transmisión hasta la supresión, que es lo que llamamos nosotros, suprimir la circulación del virus, porque entre más virus o más casos hay, mayor probabilidad del surgimiento de estas variantes. Y eso puede ocurrir en cualquier país en un momento de forma, como decimos nosotros, espontánea. Surgen estas variantes y podrían ser un reto para las vacunas. Doctor, solamente para aclarar ahí rápidamente, los pacientes una vez que cumplen los 15 días de cuarentena o el tiempo que se le estipula, porque eso ha tenido algunas variantes, necesitan una certificación. Y se lo pregunto porque hoy recibíamos un comunicado en donde se hablaba de que se implementa a través del sistema electrónico esta certificación. Sí, claro. Bueno, lo que hace el sistema, John, es tratarse de asegurar que las personas cumplieron a cabalidad con los días para tratar de disminuir la transmisión. Entonces, tener esa posibilidad de que el certificado pueda ser emitido de una forma, por decirlo así, electrónica, pues podría agilizar un poco el sistema y el mismo servicio, porque depende, ¿no? En estos momentos tenemos el sistema rastreando casos, el sistema atendiendo personas, el sistema en compras de insumos de reactivos, de pagos de médicos. Entonces la carga hacia el sistema es bastante fuerte. Bueno, ya tenemos anuncios de que el próximo lunes 22, doctor, se da en la apertura de ciertos lugares como los gimnasios, en donde pues hay un número importante, aunque sea el 50% de aforo de personas que van a tener presencia en los gimnasios. ¿Cuál sería la recomendación aquí puntualmente y el mensaje a todos aquellos que utilicen estas instalaciones, no solamente de gimnasios, sino de masajes y demás? Porque lo cierto es que tenemos que seguir cuidándonos y no bajar la guardia ante esas visitas que hagamos el próximo 22 y por supuesto el 6 de marzo, que se está definiendo como el levantamiento de la cuarentena los fines de semana. Excelente punto, Edna. Yo creo y a veces le pasa a uno, ¿no? Cuando uno ve conocidos, cuando uno ve familia o gente que veía en el gimnasio, en ciertos lugares, uno baja, como que se aclimata o se acostumbra. Entonces uno baja esa protección que uno tiene frente al virus o frente a la infección. Recordarles a todos los que nos escuchan que es muy importante la ventilación. Y usted no tiene que esperar que venga el gerente o la persona que está administrando el gimnasio o el spa o cualquier servicio que usted esté utilizando para que le diga que todo está bien, ¿no? Ya nosotros hemos en este año aprendido bastante del virus y sabemos que lo ideal es tener sistemas de ventilación
que lo ideal es que el aforo de los lugares no esté a su máxima capacidad. Entonces, queda como de parte de la responsabilidad de uno también hacer el llamado de atención a los sitios que nosotros estamos visitando o que estamos utilizando. Entonces es muy importante no bajar la guardia. Egna, yo he sido uno de los que siempre ha criticado y como asesor en técnico, también he criticado en las reuniones con el ministerio el cierre de las playas y Claro. los parques. Pero las últimas imágenes que tuvimos, por ejemplo, de Colón, yo decía, hombre, yo me estoy peleando y estoy abogando por esto y la gente me está dejando mal. Exacto. Estamos llegando a estos sitios y nos vemos como que la vida continúa normal y relajamos las medidas. Entonces yo creo que es bastante sano. A mí me encanta la playa, me gustan las montañas. Yo creo que es muy sano ir, tomar un momento, pero mantente con tus amigos, tu familia, tu burbuja principalmente. Pues si alguien se te acerca, pues porque somos humanos y en un momento se le puede olvidar, a alguien se te acerca, pues con mucho respeto, por favor, recuerde las medidas, estamos para cuidarnos, ayudarnos a nosotros, pues cuidarnos a nosotros y ayudar a otros y no bajar la guardia. Hasta que esto no se declare que hemos terminado una pandemia, pues aunque el ministerio diga que las medidas se relajen y que volvamos, pues no hemos terminado la pandemia. Con preocupación veo, doctor, imágenes de gran número de personas hacia el área de Divisa y en la ruta hacia el interior de la República. Y con preocupación digo porque la semana anterior vimos la gran cantidad de personas que se desplazó y esto de alguna u otra manera es lo que los especialistas señalan que podría acortar ese periodo en el que se presente el aumento y se disparen los casos. Y estaba registrando precisamente lo que está pasando ahora. Eso va a tener su impacto en las cifras en las próximas, por lo menos 15 días. Claro, es un indicativo, ¿no? Ver todas estas imágenes de lo que podríamos esperar. Yo todavía trato de ser un poco optimista y a veces ingenuo. Y yo digo que nosotros tenemos que caminar hacia una cultura en la cual nosotros, en lugar de restringir, por ejemplo, la reunión, ¿sí? Nosotros podríamos decirle a las personas, mire, usted puede mantener un encuentro social, no de gran número de personas, manteniendo siempre su distancia. Usted podría conversar con un amigo que se encuentra a lo lejos, manteniendo la distancia, utilizando las mascarillas y todo. Entonces yo creo que todas estas imágenes son oportunidades para que nosotros podamos como sistema de salud, como Estado, pues poder brindar esas herramientas para que la gente aprenda a vivir con el virus. Si no es aprender a vivir sin el virus, porque el virus no se va a ir muy posiblemente, ¿no? Aprender a vivir con el virus quiere decir poder hacer reuniones de forma responsable, manteniendo el aforo, manteniendo la ventilación y todas las medidas de protección. Pues quisiéramos dar abrazos y quisiéramos estar en reuniones con una copa y todo lo demás. Es difícil, ha sido una situación completamente difícil. La misma cultura de nosotros los panameños es reunirnos con los amigos, estar con las familias en grandes grupos y ha sido un reto. Pero yo creo que si nosotros vamos camino a acostumbrarnos o a aprender a vivir con el virus de una forma responsable, pues como país vamos a salir adelante de una forma más airosa. Doctor Jean-Paul Carrera, virólogo del Gorgas, agradecidos por su tiempo, su disponibilidad y la docencia que siempre nos comparte en este espacio de Es Cuestión de Ley para nuestra audiencia en un momento oportuno porque nos enfrentamos pues a próximas aperturas importantes y ya no podemos decir que estamos confinados del todo porque en unos próximos días, 6 de marzo, se levanta esa cuarentena total. Así es que a ser responsable, muchísimas gracias por sus consejos tan atinados y esas explicaciones que nos dio con relación a la importancia de cuidarnos todos para poder bajar esos índices y no subir los números de contagios. Doctor, bienvenido siempre, esta es su casa. Muchas gracias, un placer y estoy pendiente a la próxima invitación. Hasta luego y un abrazo. Por supuesto, un abrazo para usted. Son las 5 de la tarde, 3 minutos. Arranca en tan solamente un par de minutos el noticiero de la tarde.
Gracias y que tengan un buen fin de semana. Cuidarse todos. Feliz tarde.